Bueno, estamos con Camila Rojas en este ciclo de entrevistas, un Congreso para un nuevo Chile. Camila es diputada actualmente por el Distrito 7 y es candidata a la reelección por el mismo distrito. Además, Camila en este momento es secretaria general de Comunes, un partido del Frente Amplio. Y bienvenida, Camila, es un gusto nuevamente estar contigo. Y lo primero que queremos pedirte es que para quienes no te conocen o no te conocen tanto, nos cuentes quién eres, cómo ha sido tu historia en la política, cómo llegaste a la militancia, cómo llegaste a ser diputada. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, primero que todo, agradecerte, Pierina, por la posibilidad de esta conversación, también a la Fundación. Y bueno, me presento, mi nombre es Camila Rojas Valderrama, soy actualmente diputada, militante del Partido Comunes, parte del Frente Amplio. Yo de profesión soy administradora pública, estudié administración pública en la Universidad de Chile y en ese contexto estudiantil fui presidenta de la FECH. Salí electa a finales del 2015 y estuve como presidenta durante el 2016. Fui vocera de la CONFECH también a nivel nacional. Y bueno, en todo ese proceso, digamos, de movilizaciones estudiantiles, yo milito hace 10 años, partí militando en lo que fue Izquierda Autónoma, ¿ya? Y posteriormente, cuando hicimos la fusión con el ex partido Poder, conformamos Comunes. Como tú decías, estoy en estamos como con una dirección transitoria en donde yo asumió labores de secretaria general en el partido Comunes y llegué a ser diputada, bueno, en ese camino de la militancia, de haber sido parte también del movimiento estudiantil. Me tocó vivirlo en sus momentos más álgidos, tanto el 2006 estando en el colegio y siendo secundaria, como en el 2011 con las movilizaciones muy masivas a nivel nacional. Y por lo tanto mi trayectoria está muy vinculada al movimiento estudiantil, a la lucha por la educación. En ese contexto, el 2017 fui candidata y estos 4 años en el Congreso he intentado también que harto de nuestro trabajo esté muy vinculado con los movimientos sociales, especialmente con las organizaciones del campo educacional, con el Colegio de Profesoras y Profesores, con las y los asistentes, estudiantes, en definitiva con las comunidades educativas. Y por lo tanto, a raíz de poder hacer ese vínculo, he participado los 4 años en la Comisión de Educación, ¿ya? De la Cámara. Muchas gracias, Camila. Mira, tú mencionaste ahora recién tu afán, digamos, y tu esfuerzo por mantener un permanente vínculo con las organizaciones sociales, en particular con las del campo de la educación. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿cómo estabas viendo tú el campo de la izquierda en este momento y su capacidad de articularse con los movimientos sociales, con las organizaciones? ¿Cómo has visto en estos años, como en tu labor como diputada, pero también en tu militancia al interior del Frente Amplio, esa posibilidad, esa capacidad de articularse el mundo social con la izquierda política? Ujú. Sí, mira, yo creo que es en esa, como para responder la pregunta, es súper necesario también mencionar o retrotraernos a varias décadas, digamos, en donde la izquierda en Chile estaba en un rol, digamos, no protagónico, ¿ya? Si bien uno podría decir que dentro del proyecto de la concertación, evidentemente había personas que son de izquierda, que se sentían representadas con la izquierda, lo cierto es que no eran quienes lideraban el proceso ni el proyecto concertacionista. Entonces, estos 30 años, un poco menos, digamos, la izquierda no tenía un rol protagónico, como decir. Entonces, a mí me ha tocado en este caminar, ya vinculado a la lucha del movimiento estudiantil, estos últimos 4 años también estando en el Congreso, que eso cambie bastante, ¿ya? Primero por un evidente, yo creo que hay un rol ahí del Partido Comunista bien importante cuando ellos logran ingresar al Congreso, ¿ya? Rompiendo como esta situación también de ser un partido que no tenía diputados ni diputadas,
yo creo que una vez que el Partido Comunista rompe eso, que también conforman la nueva mayoría, o sea, hay una nueva configuración, digamos que hay una escena en donde la izquierda irrumpe, la izquierda tradicional que el Partido Comunista representa, y por otro lado está la irrupción del 2017, digamos, desde el Frente Amplio como tal, ya no solo la figura de Gabriel Boric o de Giorgio Jackson, que ya llevaban un periodo en el Congreso, sino que la Beatriz Sánchez en una candidatura presidencial, con un programa transformador, y nuestras candidaturas también a diputados, diputadas y senadores. Entonces, ahí también hay una irrupción, digamos, en el campo institucional que me ha tocado vivir bien de cerca, y yo creo que no ha sido fácil el cómo relacionarnos también con el mundo social. Y lo digo porque si bien la mayoría de nosotros venimos precisamente de ese mundo y por lo tanto ya teníamos nexos, teníamos, digamos, veníamos de la lucha callejera también, evidentemente cuando se está en las instituciones ahí se complejiza la relación, sobre todo a raíz de muchos años, más de 2 décadas, en donde la relación política-sociedad estaba como bien resquebrajada, ¿ya? Entonces, por un lado las organizaciones sociales tenían su propio camino y trabajo, y desde la institucionalidad muy desoído el campo popular, el campo de la organización social. Entonces a nosotros nos ha tocado reintegrar esa, como reconstruir esa relación, pero obviamente eso no es tan simple, ¿no? Entonces yo diría que ha sido un trabajo arduo de recuperar confianza, de tener trabajo conjunto, de aprender también a trabajar y no simplemente generar relaciones clientelares, por ejemplo, o relaciones de transacción, es decir, como tú me das esto, yo te doy esto, entonces, sino como ir en una lógica distinta, y ahí hay un trabajo que, sobre todo con la organización social más consolidada, con las coordinadoras que se han ido formando, con la organización más tradicional, dígase sindicatos, asociaciones de funcionarios, etcétera. Yo creo que se ha intentado desde la izquierda pavimentar ese camino de trabajo conjunto. Yo creo que en paralelo a eso, el 18 de octubre a todos nos pilla como digamos, si bien nosotros desde la izquierda sabíamos la acumulación de malestar, veníamos de un proceso largo de décadas de movilización, por lo tanto nosotros lo entendemos como un proceso y no como una cosa que pasó de un momento a otro. Tampoco sabíamos que en octubre del 2019 esto iba a ocurrir, entonces en ese sentido igual nos pilla de sorpresa el momento, y yo creo que ahí hay un avance, digamos, de un pueblo consciente, de una organización más masiva, que yo creo que de alguna manera rompe esta otra dinámica, ¿ya? De la dinámica de las coordinadoras, de las organizaciones más tradicionales. Entonces yo creo que hay un trabajo que se ha ido consolidando con la organización más tradicional, pero también hay una dificultad de relacionarse como con este otro mundo que se expresa el 18 de octubre, y que de hecho tiene una expresión bien clara, por ejemplo, lo que fue o lo que es la lista del pueblo en el proceso constituyente, ya como candidaturas independientes, por fuera de los partidos tradicionales. Entonces, yo creo que ese nexo todavía tiene mucha dificultad desde el campo de la izquierda tradicional y de esta izquierda que nosotros también estamos intentando construir. Pero yo creo que es un desafío completamente abierto, no es que en definitiva digamos, no, ya no se pudo y no hay nada más que hacer, sino que estamos también en un proceso muy como a campo traviesa, porque estamos en el proceso constituyente, estamos en un momento electoral, seguimos con una, evidentemente con la situación de la revuelta que se vio media frenada por la pandemia, pero que sigue muy viva. Los malestares que el 18 de octubre se expresan no han dejado de existir. De hecho, hay muchas situaciones que hoy son más complicadas que hace 2 años por la crisis económica, como es evidente que ese es un ciclo que está abierto y por lo tanto donde seguir trabajando entre una izquierda que represente o que incluso más allá de como que sea parte, digamos, de la necesidad de instaurar esas transformaciones y que eso no sea simplemente como con una vanguardia o con nosotros sabemos cómo hacer las cosas, sino con trabajo conjunto,
y con estas nuevas expresiones, con este pueblo que se expresa en octubre, evidentemente es un desafío que está muy, muy presente. Efectivamente, Camila, hay, como tú bien señalas, como un pueblo que se levanta y que en este momento no se siente cercano ni representado en el proyecto de Apruebo Dignidad. Sin embargo, Apruebo Dignidad tiene en este momento una posibilidad, ¿cierto?, histórica de ser gobierno, y tú también has ido marcando a lo largo de estos meses ciertos puntos, ciertos énfasis de lo que debiera ser un gobierno de izquierda, un gobierno de Apruebo Dignidad, de lo que no debiera ser, además. Entonces, nos gustaría que nos comentara un poco cómo tú ves esas posibilidades de ser gobierno, cuál debe ser la relación de Apruebo Dignidad con lo que fue la historia, ¿cierto?, de estos 30 años, con lo que fue el proyecto de la concertación. ¿Cómo estás viendo este horizonte que se abre? Sí, bueno, la posibilidad de ser gobierno también es pues, una novedad dentro de todo este proceso que nos ha tocado vivir. El resultado que se obtuvo tanto en el plebiscito como en las posteriores elecciones de los constituyentes es bien arrasador en ese sentido. O sea, la izquierda se hace muy presente, digamos, nuestra coalición, Apruebo Dignidad, donde está el Frente Amplio, donde está el Partido Comunista, y también expresiones por fuera de esa coalición. Entonces, hay una reorganización, una presencia muy importante de este campo, digamos, y por lo tanto también eso está muy conectado hoy y en el contexto de las elecciones de fin de año con ser gobierno. ¿Ya? Yo creo que eso a varios nos genera también cierto temor, suspicacia por lo que significa un traje de ese tamaño, ¿ya? Por lo que significa en términos de hacerse cargo como del aparato estatal, que es una cuestión gigante, eh, pero también, y yo creo que ahí lo conecto con lo que tú preguntabas, porque eh, nosotros todo este tiempo hemos sido parte de estas luchas, lo decía al comienzo y lo he remarcado en las otras preguntas, y por lo tanto tenemos como que esa es nuestra gran tarea, que es precisamente esas luchas que han estado en la calle, esos malestares que se han expresado durante las últimas décadas, que se agudizan el 18 de octubre, estén y se puedan ver plasmados de uno u otro modo en un gobierno de transformación. Yo creo que ahí hay una tensión que obviamente va a estar muy presente, sobre todo porque nos toca asumir después de un periodo de crisis, con el peor gobierno de la historia reciente, con la pandemia, con la revuelta misma, ya como ciclo abierto, con un proceso constituyente en anda. O sea, el gobierno que asuma va a tener como que asume en un contexto con varias situaciones que son muy específicas respecto de otros momentos. Entonces, yo creo que una de las tensiones es precisamente eso como de la estabilidad, que sale harto en los debates, en las discusiones, y nuestra apuesta ha sido que la estabilidad como que es posible en la medida que precisamente hacemos transformaciones. O sea, mantener las cosas igual, de hecho, atenta contra la posibilidad de tener estabilidad. El 18 de octubre es prueba de ello, a mantener el status quo, mantener los privilegios, hacer vista gorda, digamos, a la desigualdad o a las distintas situaciones que se venían planteando sobre las pensiones de miseria, sobre las desigualdades en el campo educacional, etcétera, etcétera. O sea, sostener eso, intentar sostener eso, evidentemente nos va a llevar a un abismo. Y el gobierno que pudiese, digamos, encabezar la coalición de Apruebo Dignidad tiene que ser todo lo contrario. O sea, tenemos que avanzar en la dirección correcta de hacer transformaciones. Hay ciertos temas que son fundamentales, que están presentes en los debates, que han estado presentes, digamos, en la calle también, como lo son las pensiones, como es educación, como es salud, una recuperación de los derechos sociales que ya no sean parte del negocio, y yo creo que ahí va a haber que dar muestras bien claras respecto de una agenda transformadora. Y pienso que eso también nos diferencia de lo que fueron los 30 años y específicamente el proyecto de la concertación, ¿ya? Que asume una vez que se va el dictador,
hay un proceso ahí también de movilización, de lucha muy importante a fines de los 80. Sin embargo, una vez que se asume el gobierno, el sistema, el modelo y lo que sería de la dictadura se sostiene y se profundiza en muchos aspectos, ¿ya? Entonces hay una serie de reformas que de hecho van en la línea de profundizar la privatización. Yo creo que nosotros no podemos seguir ese camino, o sea, aquí tiene que haber un punto de quiebre, lo voy a poner en esos términos, tiene que haber un punto de quiebre y nosotros efectivamente deberíamos ser un gobierno que marca la diferencia respecto de los gobiernos anteriores y no por lo tanto el último gobierno de la transición, sino el primer gobierno de la transformación, de un nuevo ciclo político. Y yo creo que esa es una tensión y un riesgo, porque podemos ser precisamente o el último gobierno de este ciclo, digamos, de transicional que nunca se acababa, como la transición que nunca se acababa, o podemos ser el primer gobierno de una serie de gobiernos de transformación y que vayan en la línea de acabar con los negocios, los derechos, de aplacar el neoliberalismo que nosotros además tenemos como una caricatura en Chile, como de enterrar ese modelo que ha sido tan perverso. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tomar el segundo camino y obviamente eso va a tener tensiones y tiene dificultades. Gracias, Camila. Y bueno, ya nos va quedando poquito tiempo, así que yo te quería preguntar o hacer dos preguntas en uno, aprovechando la ocasión y aprovechando el tiempo. Una tiene que ver con todo lo que ha sido tu trabajo desde el feminismo al interior del Congreso y de la política. Y en este momento que estás como en campaña para tener otro periodo más como diputada, te quería preguntar cuáles ves tú que son como los mayores desafíos desde el feminismo para este nuevo ciclo, en este nuevo Congreso que va a asumir en un contexto también de muchos cambios. Va a ser un Congreso que va a asumir cuando el proceso constituyente todavía se esté desarrollando, que va a asumir también con un nuevo gobierno y que también asume en un momento que ya lleva años consolidándose, ¿cierto?, de avance de las demandas feministas, de consolidación del movimiento feminista como un movimiento de masas, como un movimiento que logra como reunir muchas voluntades de transformación, y en eso tú has venido empujando en el Congreso, ¿cierto?, o sea, un fuerte trabajo por la educación sexual integral, por el derecho al aborto. Entonces cuéntanos cómo estás viendo los desafíos del nuevo Congreso desde el feminismo. Sí, mira, el otro día lo hablábamos en una conversación con los compañeros y compañeras de Ucamau y de la fundación también que ellos tienen, y claro, nosotros decíamos, hay de alguna manera dos tiempos, igual, porque efectivamente el post-proceso constituyente, digamos, con una nueva constitución, ahí va a haber unos desafíos tremendos y muy asociados también a la posibilidad de romper estos cerrojos en los cuales nos ha tenido atrapados la constitución del 80 durante mucho tiempo, porque lo cierto es que para varios cambios que se quisieran hacer, la constitución del 80 ha sido un freno muy importante. Entonces, yo creo que ahí hay un segundo tiempo que está muy marcado por la nueva constitución y que hoy día mismo se está viviendo, digamos, en el proceso de la redacción de la constitución, pero una vez que esa constitución se apruebe, viene como un Chile bien distinto de lo que hemos tenido hasta acá en términos institucionales y de marco general. Pero en el proceso, en el intertanto, digamos, mientras se redacta la nueva constitución, y mientras llega ese momento, nosotros igual tenemos que hacer, ¿ya? Y yo creo que ese que hacer tiene que estar muy vinculado al día a día y a cambios concretos, a cambios bien concretos en lo cotidiano, porque yo lo decía antes, creo que si uno evalúa, incluso si lo compara con el 18 de octubre del 2019 y lo que tenemos actualmente, estos 2 años han sido bien duros, sobre todo marcados por la pandemia y la crisis que esto ha traído. Entonces, hay mucho desempleo, hay como los salarios son bajos, tenemos el problema de las pensiones, entonces hay una serie de situaciones que vuelven la vida muy agobiante, ¿ya? Hay una crisis de los cuidados, entonces yo creo que en este periodo, en este intertanto, en este primer tiempo, es súper necesario
que busquemos soluciones, digamos, inmediatas y ciertas cuestiones que alivien la vida de las personas. Y yo creo que en ese camino hay un quehacer tanto en el campo educacional como en el campo de las pensiones, como en el campo de la salud, porque obviamente hay grandes reformas que van a depender de los cambios constitucionales, pero también tenemos que buscarnos qué hacer en el campo de la vivienda, en lo inmediato, que como digo, alivien estas situaciones tan agobiantes y apremiantes que tenemos y que hoy como que se viven todavía más a flor de piel. Ya nosotros en ese camino también hemos intentado hacer algo así durante estos 4 años, por ejemplo, en el caso de educación a raíz del endeudamiento, ya como con el Chao DICOM y sacar de los boletines comerciales a los deudores y deudoras educacionales. También en su momento el primer retiro y el segundo retiro fueron pensados en ese sentido, como la posibilidad de aliviar en lo inmediato las situaciones más apremiantes que están viviendo las familias. Entonces yo creo que hay que buscar en definitiva una senda que vaya por esa línea del alivio y por otro lado la profundización de derechos sin duda, ¿no? Por eso nos interesa avanzar en derechos sexuales y reproductivos y por eso la línea referida específicamente a educación en sexualidad integral le ponemos ese ímpetu, porque avanzar en derechos también es una manera, digamos, de aliviar el día a día, ¿ya? De tener mayores garantías. Entonces yo creo que durante este intertanto nuestros objetivos de corto alcance tienen que estar muy vinculados con eso, con dar garantías, con dar ciertos alivios que vayan en la dirección de asegurar derechos y de hacer grandes reformas que van a estar sí o sí muy vinculadas con un segundo tiempo una vez que ya tengamos una nueva constitución. Perfecto, Camila. Te queremos agradecer esta conversación, tu tiempo. Queremos también mandarte un abrazo fuerte y mucho, mucho, mucho éxito en esta campaña y esperamos que seas diputada nuevamente. Y eso, agradecerte desde la Fundación esta conversación y cómo nos ayudas a pensar los desafíos de una izquierda transformadora en este periodo. Gracias, Irina, y gracias a la Fundación por la conversación y esperemos que se vengan nuevas instancias de diálogo. Muchas